Venido trabajando, ustedes teóricamente están pensando en que van a hacer sistemas o equipos o dispositivos que se conectan, ¿cierto? Que tienen cierta inteligencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y la inteligencia en cierta forma decimos que dependía de cosas como que yo pudiese censar lo que está pasando en el ambiente. O sea, mi equipo, mi aparato tiene que tener la posibilidad de censar lo que esté pasando a su alrededor. ¿Censar con qué lo hicimos? Bueno, ya lo hicimos con un par de cosas a manera de muestra. ¿Qué hicimos como manera de sensor? Usamos ultrasonido. Es una forma de censar distancia de algo. ¿Qué otra cosa censamos? Censamos iluminación. ¿Qué otra forma de censar lo que está pasando en el ambiente? Pudimos haber censado temperatura, flujo, bueno, tanto como sensores haya en el medio, y hay tantos como ustedes nos imaginan. Está bien, con eso permitimos que nuestro aparato, nuestro equipo, de una u otra forma se dé cuenta que está pasando a su alrededor. Importante eso para poder hacer recuadro con esa información. ¿Qué dijimos que podemos hacer con la información? Por ejemplo, si pensábamos lo que pasaba, que nos estábamos aproximando una puerta, podríamos encender una luz, dependiendo de la situación, la encendíamos o no, si era de noche o no, lo podíamos hacer, ¿de acuerdo? Eso lo hicimos ese día. Usamos aquí el sector de proximidad. Pero faltaría algo interesante, algo que le diera más posibilidades a ese equipo. Y esa posibilidad, por ejemplo, podría ser que yo pudiese abrir o cerrar la puerta. Podría ser interesante. De hecho, lo que pasa cuando ustedes van a la 14 o a un almacén específico y apenas van entrando, la puerta se abre. ¿Qué pasó ahí? Un sensor sensó que usted llegaba e inmediatamente accionó algo. Ese accionar algo generalmente implica ya fuerza, potencia. Entonces, ¿qué accionó ahí? Un motor. Generalmente es un motor que mecánicamente acoplado a ciertas cosas hace que la puerta se abre adecuadamente. Entonces, listo, ¿tiene? Pero esos sensores no van a base de animales. No, o diferencian entre sensores y actuadores. Los sensores son los sentidos de nuestros aparatos. Pues un sensor es un sensor de temperatura, de flujo, de nivel, de luminosidad, etc. Eso sensa cosas, son los sentidos de nuestros aparatos. Y un actuador es el que hace algo. Entonces, en el caso de lo que estoy hablando, el que mueve una puerta puede ser algo neumático, puede ser, o puede ser algo eléctrico. En este momento estoy hablando de algo eléctrico, que es un motor, que no es un verbal, podría ser algo neumático. Lo que hablo sobre la puerta del mío es algo básicamente neumático, ¿sí o no? Sí, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a comenzar a complementar nuestro trabajo no solamente sensando cosas, sino actuando. ¿Qué estamos completando con esa cadena? Pues bueno, logramos percibir lo que pasa en el ambiente con un dispositivo que en este caso es el Arduino, le damos cierta inteligencia a lo que está pasando y luego actuamos en función de eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a usar el día de hoy para trabajar sobre eso? Vamos a usar los sesgos que a ustedes entregaron el día de hoy. Los sesgos son dispositivos o son básicamente unos equipos que pareciesen ser unos motores, no exactamente son únicamente unos motores. ¿Alguien entendió esto, por favor? Piensen lo siguiente. Pongamos la siguiente situación. Yo quiero, ¿recuerdan lo que hicimos con los motorcitos de ese? Que los prendíamos y le hacíamos que giraban para una virada para la otra. No hicimos nada más. Imaginen que este es el motor de ese. Yo quiero ahora que le coloque una agujita en la situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Yo quisiera que esa agujita, ¿qué te quedó? Un saco, bro. Entonces, imagínense que yo quiero que esa aguja se posicione en una posición específica. Opciones, que eso digamos te llegamos con lo que sabemos hasta ahora. Tengo el motor de ese, yo quiero que la agujita se quede, no sé, en 45 grados. ¿Saber cuántos voltios tiene que tener el motor para que haga cierta rotación? Entonces, imagínense, usted coge el motorcito y le coloca 2 voltios. ¿Qué hace el motorcito inmediatamente? Gira. Por más que usted le coloque un poquito de voltaje, después de que el motor, de que ese voltaje mueva el eje del motor, él comienza a girar y no para de girar. Opciones para hacerlo. Un tiempo. Entonces un compañero dice que le coloquemos durante tanto tiempo específico un voltaje. Podría ser. ¿Sí? Lo que pasa es que todos los motores tienen inercia. Entonces usted le pone a girar y él gira, así usted le quite la energía durante el tiempo, él gira otro poquito más. Y si le pongo grados dependiendo de... Usted lo único que tiene es colocar el voltaje. La única opción que estamos quitando en este momento es que tengo voltaje. Lo que hace es que le dé más fuerza, de pronto más lentitud en función de las engranajes. Pero igual sigue girando. Usted coloca eso, la tensión aquí y la tensión no mueve, él sigue girando, él no para de girar. Entonces los engranajes le dan más potencia, le bajan la velocidad, ¿vale?
pero él sigue girando. Tampoco. Opciones. Pues una opción es que yo lo coloco a pulsos. Entonces lo coloco a pulsito, yo pintaba 45, con un pulso llegó a 5, con otro pulso llegó a 10, con otro pulso llegó a 5. Podría ser una solución engorrosa, no sé qué tan práctica, pero podría funcionar. Si me paso, ¿qué sucede? Pues invierto la polaridad y lo doy un poquito. Y ahí me podrán tener un tiempo en esas hasta que finalmente logre posiblemente la situación. Para eso se han creado unos aparatitos un poco más decentes que esa opción. Y es justo ese que tienen ustedes en la mano. Un servo o un microservo en este caso. Este servo que tiene, bueno, en primer lugar tiene una cantidad de engranajes adentro que le permite más potencia que lo que tendría cualquier motor convencional. O sea, que yo con este motor puedo hacer ciertas fuerzas más grandecitas que la que haré con el motorcito ese que hicimos en la primera parte. Segundo, él ya viene aquí, digamos, con un sistema de control que permite que yo le diga qué tantos grados quiero que se mueva. Entonces, él tiene tres paticas. Entonces, vamos entendiendo cómo funciona él. Tiene tres paticas. Ya tres paticas, en la mayoría de los casos de los que ustedes tienen, ¿sí?, que son negro, rojo, amarillo, corresponden al estándar. Al estándar es que negro, tierra, rojo, BCC o 5 voltios y amarillo, la fuente, perdón, la señal. Entonces, lo que tenemos aquí, acá, amarillo, rojo, negro. Rojo y negro son la alimentación y amarillo es la señal. Es la señal con la que yo le voy a decir no hace tantos grados. ¿Vale? Miren que difiere entonces del motor que teníamos. El motor que teníamos apenas tenía dos, tenemos 3 pines. ¿Por qué? Porque aquí ya hay cierta lógica metida para poder que funcione como un posicionador de ángulo. A los otros, que creo que algunos les dieron otro motorcito diferente con unos colores diferentes, no sé. ¿Sí? Bueno, pues si no pasó, entonces no importa. Hay unos que tienen naranja, rojo y café. Aquí aparecen las respectivas señales. Listo. Vamos a trabajar entonces con este servo y nuestra intención que en primera instancia es hacerla mover. Ojo con esto, ¿no? Para el caso particular de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí?, el Arduino es capaz de mover este servo. Es decir, nos bastamos el Arduino para alimentarlo desde el mismo Arduino y que la señal salga del mismo Arduino. Pero, si yo lo que deseo ahora es mover la cuerda con un motor de estos, pues este motor difícilmente la mueve. Necesitaré un servomotor más grande. Si es más grande, difícilmente el Arduino va a tener una potencia para moverlo. Piensen siempre, por favor, en función de energía. ¿Sí? El Arduino está trabajando a 5 voltios con una potencia muy chiquita. Trabaja en cada salida alrededor de 50 miliamperios. ¿Recuerdan la definición de potencia, que es voltaje por corriente? Entonces son 5 voltios a 20 o a 50 miliamperios, realmente es poquita potencia. Y potencia, piensen en función de energía. O sea, poquita potencia es poquita energía. Para yo mover una puerta necesito bastante energía, luego necesito bastante potencia. Si mantengo los 5 voltios del pin del Arduino, para tener bastante potencia necesitaría bastante corriente. ¿Vale? Entonces eso no es posible. Luego, para ejemplos como el que vamos a hacer el día de hoy, yo puedo conectar directamente el Arduino el servomotor a las patas del Arduino y funciona. Pero cuando la aplicación ya se torne más grande, lo único que yo conectaré al Arduino será la pata de señal. La pata de señal. O sea, el Arduino seguirá siendo la parte inteligente del asunto, pero la potencia se la entrego con una fuente externa. Pues también colocar una fuente que sí me dé la energía suficiente a eso. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con este conectado directamente al Arduino para este caso particular. ¿Qué vamos a hacer para eso? Entonces, primero, si ya comprobaron que Arduino está funcionando, con el programa típico que ya sabemos, porque la primera prueba que siempre será si debe funcionar de una. ¿Qué van a hacer luego? Por favor, les sugiero que entren a tu Arduino y ahora en primera instancia por favor, entre archivos, vamos archivos, ejemplos, y vamos para acá, servos. ¿Siguen? Archivos, ejemplos, servos, y hagan el que dice sweep o sweep. 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 Televín. Aquí está. Entonces voy a hacer un recorrido para que entendamos qué hace el programa, ¿de acuerdo? Entonces miremos.
Lo primero que hace este programa, es un corto si lo ven, es primero incluir una librería que se llama cervo.h. Arduino, pues que de Arduino tiene unas funciones básicas con las que uno trabaja, pero en la medida que van apareciendo aparatos que se conectan al Arduino, cada fabricante genera las librerías para poder interconectar el script de Arduino con el aparatico de ellos. Entonces, por ejemplo, este servo, ¿cierto?, requiere una librería especial para trabajar con ese servo. El fabricante tiene la librería. ¿Por qué .h? .h son las extensiones de las librerías. Eso es C. Y luego describe la librería. Entonces, aquí ¿a dónde voy? Lo primero que hace es crear un objeto. Entiendan por favor que yo futuro más énfasis en la parte de programación porque entiendo que ustedes les faltan 2 semestres para llegar a este punto. No obstante, necesitan que entiendan más o menos cómo funciona el código y creo que lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Qué hace aquí? Declararon que esto se llama un objeto que se llama mi servo. Un objeto mi servo es un objeto que es del tipo servo, es decir, que puedo usar estas librerías. Eso se requiere eso. Luego genera una variable que se llama posición igual a 0. Y aquí en el setup, lo siguiente que hace es decir a dónde va a estar conectado el servo. Ya tenemos 2 patas fijas del servo, ¿sí, no? Y son VCC o 5 voltios y tierra. Ya está, nos faltaba la tercera. La tercera la asignan para ir conectada, en este caso, al pin 9. Es decir, mi servo está agachando, o sea, conectando en el pin 9. ¿Listo? Bueno, pin 9 es un pin PWM. Luego, ¿qué hace? Dibujo con este pedacito de código. Aquí está la lógica de lo que hace el programa. ¿Qué hace el programa? Primero, ¿recuerdan el for? El for era una instrucción, una estructura de programación que hace lo que está entre corchetes, tantas veces como yo le diga for. Si yo digo for desde 1 hasta 5, entonces él hace 5 veces esto. Lo que está entre esto y luego te sale. Este for difiere un poquito, porque este for tiene una pequeña condición. Este for te está diciendo, miren, se haga lo siguiente. Cuando arranca por primera vez por aquí, haga post igual a 0. Esto lo hace una sola vez. Luego dice, si post es menor o igual que 180, entonces haga esto. En este caso va a ser cierto, ¿no es cierto? Porque post vale 0 y es menor que 180. ¿Estamos de acuerdo? Y además haga esto. Haga la post, súmale 1. Es un contador, le está sumando una post. O sea que después de que pasó por aquí, post ya vale 1. Y luego, ¿qué hace? Viene aquí y escribe en mi servo, que quiere mi servo, el botoncito, escriba post. O sea que la primera pasada, él le escribió al motor 1. Es decir, que en el pincito 9, a donde está conectado el motor, hay 1. Eso le está diciendo al motor, pero hace 1 grado. Espera 15 milisegundos, después de 3 milisegundos. Y como todavía 1, que es post, es menor que menos 180, entonces se vuelve y entra aquí. Como vuelve y entra aquí, entonces ¿qué pasa ahora? Post vale ahora 2. Manda 2 al servo y el servo segmento es agarra 2. Espera 15 milisegundos y vuelve y lo hace. Y lo hará tantas veces como post sea menor que 180. Cuando post, entonces ¿qué hizo el motor aquí? Estaba en 0 y su 0 y comenzó 1, 2, 3, hasta que llegó a 180. Una vez que llegó a 180 se sale de esto, porque ya no es cierto esto, y entra este de acá. ¿Y ahora qué hace? Comienza con post igual a 180 y comienza a disminuir post. ¿Sí? Hasta aquí y comienza a escribirle post al motor. Entonces, estaba post en 180, ¿sí o no? O sea, le volvió a mandar 180, luego 139, 138, y hasta que lo volvió. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro programita? Va a hacer que el servo vaya 180 para acá y luego 180 para acá. ¿Listo? Vale, eso es lo que tiene que hacer el programa. Así que miremos el servo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos conectar directamente el servo directamente, para este caso, usar todo directamente al servo. Entonces, la